Buen día, estimados estudiantes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Sí, estamos iniciando nueva materia. Estudiante Cristian, lo vi en una materia anterior, me parece que usted me decía que se apellida Monje. Es monje con G. Monje ¿Es monje con G o con J? con G. ¿Y cómo se pronuncia? ¿Monje o monje? Monje. Es monje, pero se pronuncia monje. Ok, muchas gracias, Cristian. A ver, mis niños, iniciamos nueva materia, sí. Lineamientos para mi clase. Como ya nos hemos visto con Cristian, sabemos más o menos cómo funciona. En mi materia me gusta que los estudiantes se puedan conectar y podamos interactuar porque en sí el propósito de este espacio es poder tener una integración estudiante-docente y de esa manera poder evaluarlos académicamente y saber cuál es la información que les hace falta y poder nivelarla, porque sí, tenemos que adquirir información, tenemos que aprender distintas cosas y en su caso pues ya cambiamos de materia. Otro dato importante, las actividades se presentan dentro del tiempo estipulado que está en la plataforma. Actividades presentadas fuera de ese tiempo son actividades atrasadas a menos que tengan un justificativo válido. ¿Y qué situaciones se pueden presentar? Por ejemplo, si se fue el internet o se fue la luz, en esas situaciones ustedes le dicen a su papito que les redacte pues un certificado firmado por el representante y lo envía el representante directamente a la coordinadora académica, el representante. Pues si fue algo de una causa mayor, por ejemplo, una calamidad doméstica o fueron al hospital, allí les van a saber remitir lo que es un certificado para que ustedes puedan informarnos y decir, ¿sabe qué? Maestra, pasó esto, por eso presenté la tarea atrasada, pero es un justificativo para que ustedes no se queden con una nota baja y puedan seguir con el mismo rendimiento académico. Actividades realizadas con inteligencia artificial, desde el inicio les voy diciendo, tienen la nota mínima que es 2. Se les da la oportunidad para que la corrijan, pero eso es hacer doble trabajo. Es decir, que les recomiendo que desde el inicio ustedes mismos resuelvan sus actividades. ¿Dudas al respecto? No dice. No, ok, voy a compartir pantalla para poder visualizar el contenido del día de hoy. Denme un ratito. Denme un momento que ya les estoy compartiendo pantalla. ¿Me confirma si puede visualizar el mismo contenido que yo estoy viendo? Está cargando. Ya le hice. Ok, les explico el contenido que vamos a encontrar dentro de la plataforma educativa. Cabe recalcar que todas las actividades que son tarea en clase, tarea en casa, lo que es el examen mensual que rinden, se va a basar en el contenido que ustedes van a encontrar dentro de la plataforma educativa. Es decir, que si ustedes me dicen, maestra,
no sé cómo hacer la tarea, tienen que leer el texto que está en la plataforma que es refuerzo. Y no solo eso, sino que esta clase está siendo grabada para poder subirse a la plataforma educativa y quede de constancia, ¿sí? En la plataforma vamos a encontrar lo que es el horario de clases. En la parte inferior vamos a encontrar, ya tuvimos la primera clase, que es el día de hoy de esta materia, vamos a encontrar el link que se programa con tiempo de anticipación de acuerdo al horario para que ustedes puedan organizarse y asistir dentro de este espacio. También encontramos lo que es el libro, que es el contenido que yo les digo, lo que es la tarea en clase y la tarea en casa. Algo fundamental que deben de entender. La tarea aquí, como indica, es desde las 10:30 que pueden presentarla hasta las 10 de la noche. Después de las 10 de la noche, sí, sí pueden presentar tareas. No es que se cierre el espacio se mantiene abierto. Ustedes pueden presentar la tarea, pero va a ser una tarea atrasada, a menos que tengan el justificativo válido. Recuerden, aquí vamos a ver el texto, que es el que vamos a ver el día de hoy. Y para el día de hoy tenemos en la tarea en clase pues algo corto. Me encanta que desarrollemos en esta materia lo que es el pensamiento analítico, podamos responder en nuestras propias palabras. Les recomiendo que si ustedes pueden hacerlo de forma física en un cuadernito, tomarle foto y subirlo a la plataforma, algo indispensable. Cada tarea debe tener sus dos nombres, sus dos apellidos y la fecha. Es decir, tendría que el encabezado de su actividad sería Cristian Monge y la fecha que sería 2 de octubre del 2025, tarea en clase o tarea en casa, para que puedan ustedes tener un orden al respecto de las actividades y cuando llegue el momento de presentarlas en la plataforma no se confundan y no me envíen actividades de otra materia o la misma actividad dentro de otro espacio repetidamente, ¿sí? Evitemos ese detalle que sí suele son errores que a veces se pasa porque se tienen muchos archivos dentro de un dispositivo, pero evitémoslo y podamos tener un orden específico. Aquí vamos a tener lo que es la tarea en clase que nos indica, explique con sus propias palabras. Sí, aquí indica el límite de las palabras, 250 palabras. La igualdad, ¿qué significa la igualdad? Y por qué todas las personas deben de gozar de los mismos derechos. En sí, ¿qué nos querría decir su interpretación? Que ustedes me interpreten lo que quiere decir en sus términos. El siguiente enunciado nos dice la tarea en casa, explique con sus propias palabras qué significa la exclusión y si este concepto afecta o no a la igualdad. Tenemos que primero establecer lo que es la igualdad y después la exclusión. En sus propios términos, recuerden, cero inteligencia artificial es al respecto. Vamos a ver el texto del día de hoy. Por favor, monje, ayúdeme leyendo el primer párrafo este que está amarillito. Cristian, Dígame, Liz. sí, ayúdenos leyendo el párrafo que está aquí, el amarillo. Dice, el mundo es extraordinariamente diverso en cuanto a sus pueblos. Esa fue intergeninidad objetiva de los estados y la sociedad y proteger un principio de la seguridad de la igualdad natural de los seres humanos y los derechos que nos conlleva en lo educativo, político, económico, social y religioso. Lo cual permite generar oportunidades para todos. Sin embargo, los ciudadanos no solo tienen derecho, también existe lo que es la igualdad, se sustentará
en que todos tenemos obligaciones y responsabilidades como el ejercicio del sufragio universal, siempre en el marco de la deliberación respetuosa. Monje, por favor, colabórenos definiendo en sus propios términos usted qué entiende por el concepto de ciudadanía y derecho. Ciudadanía sería, derecho sería, eh, podría ser, no juzgar a la gente, a las personas, según cómo estén socializadas. ¿Ok? Y como Y sustratos, el derecho puede ser que es derecho para todas las gentes, sin importar color, parte en donde viven, ¿no? O, ¿cómo se podría decir? O los recursos que tengan, siempre tendrán de los mismos derechos que las demás personas. ok, definamos lo que es el concepto de la ciudadanía. En la antigüedad clásica, venimos de lo que es Grecia antigua, la ciudadanía estaba ligada a la participación política directa en la polis. Solo los hombres libres podían ser ciudadanos. Estamos hablando en la antigüedad. El concepto de ciudadanía no estaba como es en la actualidad, es decir, actualmente yo que soy media lavadita, ni tan blanquita ni tan negrita, pero no tendría lo que es una ciudadanía. En la antigüedad yo no fuese ciudadana, porque estaba ligado a lo que es el género masculino. Solo un hombre en la antigüedad tenía y que participaba en lo que es la política tenía el derecho a la ciudadanía. Que quedaban excluidos en sí el concepto de las mujeres, los esclavos y los extranjeros. En la Roma antigua, la ciudadanía implicaba derechos civiles, como el comercio y la propiedad. Los políticos también estaban incluidos y fue expandiéndose este concepto progresivamente hasta abrazar a todos los imperios. Recuerden, pues, como le digo, Cristian, eh, un ejemplo pues sería yo soy mujer, yo en la antigüedad no podría tener el derecho a la ciudadanía, solo por ser mujer, sin excluir pues también que sería mestiza. En lo que es la era moderna y la revolución, vino lo que es la ilustración y la revolución liberal. Por ejemplo, la inglesa, la estadounidense, la de Estados Unidos y la francesa. La ciudadanía se redefinió como la pertenencia a un Estado o nación. Es la unión de los derechos y los deberes. Se vincula con lo que es la idea de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Esto asentó lo que son las bases para lo que es la democracia contemporánea. En pocas palabras, ¿cómo definiría usted lo que le acabo de explicar, monje? Se podría decir que antes no eran tan tomadas en cuenta las mujeres o también las personas de color, eran tratados como esclavos y no se consideraban ciudadanos. Y hoy en día se podría decir que la mayoría de personas son ¿cómo le podría decir? Somos mixtos, o sea, no mestizos. Sería, sería mezcla entre todos, tendrían los mismos derechos. Igualmente las mujeres tendrían los mismos derechos que los hombres, hasta incluso creo que tienen más derechos. En algunos casos sí, depende cómo se los utilice, pero pues sí, tiene sus beneficios. Pero todo eso vino con lo que es la revolución, porque estamos hablando que en la época antigua, estamos hablando que las mujeres en sí, a ver, ¿en qué año aquí en el Ecuador se permitió el primer voto a la mujer? A ver, coménteme, monje, ¿usted qué se acuerda, Cristian? ¿Puede repetir, profe? No le escuché En muy bien que lo que dijo. usted, como le mencionaba, las mujeres no teníamos derecho ni ciudadanía, no teníamos, éramos un pajarito por allí en el ambiente solo ocupando un espacio. Aquí en el Ecuador, ¿cuándo fue que la mujer tuvo ya una presencia
y se inició con lo que es el permiso para poder sufragar. Ideas, tenemos ideas. Yo le puedo contar un chorro de cosas. En sí, Cristian, le comento que no tenemos mucho tiempo. Recién en 1929 se permitió el sufragio para las mujeres. Nosotros podíamos hacer, si había una elección de un alcalde, de un asambleísta, un presidente, recién en 1900, estamos hablando que fue hace poco, no hace mucho, no estamos hablando como 1000 años atrás, en 1929. Eso sí fue un hecho Ah, histórico porque fuimos el primer país de Latinoamérica en permitir el sufragio femenino. Y la primera mujer que hizo o sea, eh, que, que hizo ejercer este derecho en sí fue Matilde Hidalgo, y fue una mujer activista que tiene una trayectoria bastante grande. ¿Logró usted investigar algo por allí? sí, justamente me salió lo que acaba de decir usted mismo, Lucy. Estaba investigando un poco. Muy poquito, ok. Matilde Hidalgo, que fue esta señora que hizo ejercer el derecho por primera vez, fue médico, fue poeta y fue activista, es nacida de Loja, de Loja de Ecuador. Y ella nació en 1989 y falleció en 1900, perdón, ella nació en 1889 y falleció en 1974. Fue la primera mujer ecuatoriana en graduarse de colegios. Si se percata lo que yo le estoy tratando de decir, estamos hablando que esta señora fue la primera mujer en graduarse del colegio, porque no teníamos como tal las mujeres derecho a la educación. Las mujeres no podían estudiar, así como no podían ejercer su derecho político a la votación, tampoco podían estudiar. Ella también obtuvo su primer doctorado en medicina. Ella fue la pionera que abrió espacio para que todas las mujeres podamos avanzar a lo que es la era moderna que estamos, que no es dificultoso que una mujer pueda acceder a la universidad, que pueda terminar el colegio. Ya existen las posibilidades. En 1924 ella intentó inscribirse para votar, pero el registro electoral la rechazó. No le permitió hacer el sufragio en 1924. Debido a ello, ella hizo lo que es el movimiento para una reforma de la Constitución de 1906, que no mencionaba explícitamente a las mujeres. Es decir, en la Constitución de aquella época, las mujeres no tenían una identidad en la Constitución nacional. En 1929, estamos hablando de 5 años después, con la promulgación de la Constitución de 1929, se reconoció el derecho del voto femenino gracias a la presión social y el ejemplo pues, de esta señora, de doña Matilde, marcó precedentes, la primera en terminar el colegio, la primera en ingresar a la universidad, la primera mujer en querer hacer posible movilizarse para que se pueda tener lo que es el derecho a la votación. Ese mismo año, ella se convirtió en la primera mujer en votar en el Ecuador y en toda Latinoamérica. Estas reformas legales constituyó con la reforma de 1929 que reconoció el derecho de las mujeres a votar, aunque en la práctica estaba restringida a las mujeres analfabetas. Si ve el marco que limita, es decir, solamente con esa reforma de la Constitución, solamente una mujer que terminaba el colegio, que estaba en la universidad, podía ejercer el derecho al voto. Si era una mujer ciudadana, por ejemplo, del campo, no sabía leer ni nada, no podía sufragar.
Actualmente eso sí se permite y es una obligación que todos los ciudadanos puedan ir a sufragar, porque para todos los trámites le piden el certificado de votación. Lo mismo que se exigía pues en aquella época a los hombres. Los hombres podían, todos los hombres sufragar, pero uno de los requisitos era que tengan educación. El Ecuador fue pionero en la región. En países como Brasil, Uruguay, Argentina, el voto femenino se reconoció varios años después. Estamos hablando entre 1930 y 1940. El impacto que generó la presencia de un voto femenino en el Ecuador fue la inclusión de las mujeres en la vida política, significó un avance hacia la igualdad y la democracia. No obstante, el cambio fue lento. Durante décadas, las mujeres seguían teniendo baja representación en cargos políticos. Eh, con el tiempo se amplió su participación política específicamente en lo que fue la segunda mitad del siglo XX. Si ustedes se percatan en el transcurso de la historia aquí en el país, la mujer en sí, el género femenino en la vida política no tenía mucha presencia. A partir del año 2000 hasta la actualidad, es que las mujeres pueden decir, ¿sabe qué? Quiero postularme como presidenta del país y no tendría tantos limitantes como en la antigüedad. El voto femenino en el Ecuador de 1929, que fue con Matilde, es considerado uno de los hitos más importantes de la historia política latinoamericana. Matilde Hidalgo es reconocida como un símbolo de la lucha por los derechos de las mujeres en el continente. Recuerden que Ecuador fue el primer país en Latinoamérica en ejercer el voto femenino. Entonces, ya tenemos definido lo que es la ciudadanía. Cuando nos referimos al origen de los derechos, ¿qué significa monje? Disculpe pregunta. Ya tenemos un poquito del internet lento. A ver, cuando nos referimos a los derechos existen, los derechos naturales, que vendría a ser definido como el filósofo con Jones, Rousseau y Montesquieu, que sostuvieron que los seres humanos poseen derechos inherentes, es decir, son derechos con los cuales nacemos. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la propiedad. Aunque actualmente nosotros como ciudadanos decimos, yo nací con el derecho a la vida porque es mi derecho vivir, tengo mi derecho de libertad y mi derecho de propiedad. Cuando nos referimos a mi derecho de propiedad, el primer derecho de propiedad es el cuerpo de uno. En sí, en la antigüedad no existía el derecho a la vida, porque existía la esclavitud. No solo eso, sino que tampoco existía lo que es el derecho de la libertad, porque por el mismo motivo existía la esclavitud. Con la esclavitud no hay libertad como tal. Y la propiedad peor, porque estamos hablando de que tenían un dueño, los esclavos tenían un dueño, y ellos decidían por su vida, decidían a dónde iban y qué se movían, decidían si el cuerpo de ellos era de ellos o era de lo que sea, pero no tenían estos derechos. En el Estado, que el Estado debe de garantizar y actualmente pues se trata, me imagino que han de tratar de hacer lo más posible porque el derecho a la vida, el Ecuador, por lo que tengo entendido, aún no se permite lo que es el aborto. ¿Se han escuchado de ese tema? Sí, Hay países en Latinoamérica en que se permite el aborto, por ejemplo, me parece que escuché de Argentina, en donde si están dentro de los primeros meses, si pueden ir y ya. Pero actualmente en el Ecuador, pues eso no, porque estamos hablando de que en el momento del bebé, de ser un feto, pues no, ¿es un ser independiente o es un ser del mismo cuerpo de la madre? sería un ser independiente ya. Vendría a ser independiente, porque estamos hablando de que se une la genética del papá y de la mamá, ¿verdad? Y eso crea una Sí, nueva genética que sería la genética del niño, porque si no,
sería un clon de la mamá o un clon del papá. Al unirse, por ejemplo, sumamos negativo más positivo, ¿cuánto da? Más menos. Más negativo, por menos. más Exacto, así más menos. o menos nos da y sería un nuevo ser, no tendría la genética de ambos, que sí se fecundan mientras en el cuerpo de la mamá, sí, pero es una nueva vida. Y al esa vida ponerle un límite, pues está negándole el derecho a la vida. Por eso hasta el momento, pues Ecuador se ha sostenido en lo que es no al aborto. También tenemos lo que es las declaraciones históricas. Las declaraciones históricas tenemos la independencia de Estados Unidos de 1976, la Declaración de los Derechos del Hombre y de la ciudadanía o el ciudadano de 1989. Estas proclamaron lo que es el derecho universal como base de la convivencia democrática. También allí nació lo que es la raíz de la constitucionalidad latinoamericana tras la independencia del siglo XIX, si mal no me parece, las nuevas repúblicas adaptaron constituciones inspiradas en esos principios, aunque en la práctica sí hubieron exclusiones en las mujeres, los indígenas o los afroamericanos, que eso han ido pues actualizando las constituciones conforme pasa el tiempo, pues iban adaptándola a la realidad del momento. Cuando nos referimos a este tema, que sí es un tema bastante amplio que hemos estado viendo el día de hoy, la ciudadanía y los derechos en la democracia y el modelo de lo que es la República Latinoamericana en América Latina, la República se construyó con la idea de que la ciudadanía debía permitir la participación política y que goce de los derechos fundamentales. Sin embargo, el reto ha sido permanente, constante, la desigualdad social, la discriminación, eh, discriminación de género, de etnia. La concentración del poder ha sido limitada para la ciudadanía en sí. En el siglo XX y en la actualidad, con la incorporación de los derechos sociales, los colectivos y los multiculturales, por ejemplo, tenemos lo que son los derechos de los indígenas, los derechos de las mujeres, el derecho de la naturaleza. Recordemos que Ecuador fue el pionero en Latinoamérica y podríamos decir que parte del mundo en crear lo que es la constitución, en actualizar, en esa constitución que actualizaron eh, incluir lo que es el derecho a la naturaleza. Es decir, que no se puede eh, eh, construir en reservas, no se puede ingresar al Amazonas y hacer lo que quieran de como antiguamente hacían. Existen esos derechos y por eso es lo que ha limitado de cierta forma la conservación de la naturaleza endémica del país y se han ampliado los conceptos de la ciudadanía hacia una visión inclusiva y digna. Cuando nos referimos a los significados, la ciudadanía no solo goza de votar, del derecho a la votación, al sufragio, sino también ejerce el derecho y el deber a participar en actividades en la vida comunitaria. Los derechos son el fundamento de la democracia que garantizan la igualdad, la injusticia, la justicia y la libertad. El modelo de Latinoamérica como república es la representación de ciudadanía, de derechos que se entienden como pilares para construir igualdad social entre la historia de la desigualdad, reconoce la dignidad humana como base de toda la institución e impulsa la democracia participativa y plural. Entonces ya establecemos pues el concepto de lo que vendría a ser el día de hoy, ciudadanía y derechos. ¿Dudas hasta allí? No, licenciada, esto puedo ¿No? entender. Súper entendido. No, Entonces vamos a poder realizar lo que es la tarea para el día de hoy. sí, Sí, listo. Gracias, monje, por conectarse.
Vamos a finalizar la clase del día de hoy, Cristian. Con esto, para la siguiente clase, vamos a profundizar más este tema. Me encantaría que averigüemos un poquito de cada cosa que encuentren por internet. Recuerden que la actividad la realicen con sus propias palabras, en sus propios términos. No es muy largo, son 250 palabras, que vendrían a ser 2 párrafos, a lo mucho 2 párrafos. Si tienen dudas al respecto del tema, me escriben un mensajito por la plataforma educativa y si no, los invito a que se sigan conectando a las clases en vivo para poder compartir y cumplir la función pues, de este espacio que es compartir con todos ustedes. Con eso finalizamos la clase del día de hoy. Que tenga buen día, Cristian. Chao, chao. Chao, Ulises.